¿Qué define realmente la fuerza en el campo de batalla? ¿Es la tecnología de punta, el poder abrumador, o algo más intangible, forjado en el silencio del desierto y la determinación del espíritu? En el corazón árido de Chihuahua, bajo el sol implacable del 0208-2025, el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis era un hervidero de tensiones apenas disimuladas. Los ejercicios militares Fuerzas Amigas reunían a la élite del ejército mexicano y a una unidad de fuerzas especiales de Minoncipom, Estados Unidos. Se hablaba de colaboración, de estrategia conjunta, pero en el aire polvoriento flotaba una verdad innegable. Era una competencia, una silenciosa lucha por el respeto, donde cada movimiento era juzgado y cada decisión, pesada en la balanza del prejuicio y el orgullo nacional. El escenario era un personaje en sí mismo, un vasto lienzo de arena y roca que se extendía hasta un horizonte tembloroso por el calor. El sol golpeaba sin piedad, blanqueando los colores y creando una atmósfera de aridez y agotamiento. El silencio del desierto era profundo, roto únicamente por el rugido lejano de los vehículos blindados y el zumbido de los drones que dibujaban líneas efímeras en un cielo de un azul casi violento. Se podía sentir el polvo en la garganta, oler la mezcla de combustible y tierra seca. Era un lugar que no perdonaba errores, un crisol diseñado para separar a los soldados de los guerreros, un ambiente donde la voluntad era un recurso tan vital como el agua. En medio de este teatro de poder se encontraba la teniente Sofía Montes. Con 26 años, era la personificación de una disciplina férrea. Su complexión atlética se adivinaba bajo el uniforme de campaña, desgastado por el sol, pero impecablemente limpio. Su cabello oscuro recogido en un moño militar perfecto no permitía que un solo mechón escapara. Su joven rostro, sin embargo, estaba marcado por una seriedad que iba más allá de su edad, una concentración en su mirada intensa y analítica que a menudo se confundía con frialdad. Era una imagen de control absoluto, una fortaleza construida para resistir el escrutinio constante de un mundo dominado por hombres, un mundo que aún no estaba seguro de qué hacer con ella. Pero, ¿qué se escondía detrás de esa fachada de soldado perfecta, de esa calma casi antinatural? ¿Cuál era el motor que impulsaba esa búsqueda incesante de la excelencia? Debajo del uniforme y la disciplina, Sofía cargaba con el peso de la inseguridad, la de ser una de las poquísimas mujeres en un rol de liderazgo táctico, sintiendo la presión constante de tener que demostrar el doble de su valía para recibir la mitad del crédito. Frente a ella, como un reflejo distorsionado de todo lo que ella no era, se erigía el capitán Miller, un oficial de las Fuerzas Especiales estadounidenses de 35 años, alto, rubio, con una mandíbula cuadrada y una sonrisa condescendiente que parecía permanentemente grabada en su rostro. Era la encarnación de la arrogancia y de una visión jerárquica del mundo. Condecorado y eficiente, sí, pero con un desdén apenas disimulado por las capacidades de ejércitos que él, en su fuero interno, consideraba inferiores. Su participación en estos ejercicios era para él una simple formalidad diplomática, no una oportunidad de aprendizaje, y su desprecio se enfocaba con una precisión casi quirúrgica en la joven teniente mexicana. El punto de quiebre llegó en la sala de planificación. El alto mando conjunto solicitó ideas innovadoras para un ejercicio de alta complejidad, la recuperación de un objetivo en territorio hostil simulado. Tras días de un análisis obsesivo de los mapas topográficos y las condiciones climáticas, Sofía dio un paso al frente. Con voz firme, propuso una estrategia audaz y elegante. En lugar del asalto frontal, ruidoso y predecible que sugería Miller, ella planteó una infiltración nocturna. Su plan se basaba en el sigilo, utilizando una serie de cañones aparentemente intransitables, empleando técnicas de escalada y rapel que minimizarían la detección, las bajas y el uso de recursos costosos. La tensión en la sala era palpable mientras ella hablaba, su pasión y convicción llenando el espacio. Pero, ¿cómo reaccionaría el poder establecido ante una idea que desafiaba sus métodos probados y su propia visión de la guerra? El silencio que siguió a su presentación fue una bomba de tiempo,
un preludio al choque inevitable entre la innovación y el prejuicio. La respuesta de Miller fue una carcajada, fuerte, despectiva, un sonido que cortó el aire y mató cualquier posibilidad de debate serio. «Con todo respeto, teniente», dijo con un sarcasmo que goteaba veneno, su mirada recorriendo la sala para asegurarse de que todos fueran testigos de la humillación. «Esto no es una excursión de alpinismo, es una operación militar. Deje las tácticas de guerrilla para las películas y enfoquémonos en una estrategia real, basada en la fuerza y la tecnología». La frase resonó como una sentencia, un golpe brutal que la dejó expuesta y aislada frente a todos los oficiales presentes. Sofía sintió una llamarada de ira y vergüenza recorrerle el cuerpo. Se obligó a mantener la compostura, su rostro una máscara impasible de disciplina militar, pero bajo la mesa de conferencias, sus manos se cerraron en puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. El silencio en la sala se volvió denso, pesado, cargado de la incomodidad de sus superiores, quienes, para no crear un conflicto diplomático, simplemente desviaron la mirada. Su propuesta no había sido desechada por falta de mérito técnico, sino por el simple y llano prejuicio de quien la escuchaba, por su edad, por su género, por su nacionalidad. Su plan fue aplastado por la arrogancia, pero en el implacable desierto de Chihuahua, la arrogancia es un combustible que se consume rápido. ¿Qué sucedería cuando la estrategia de Miller, basada en la fuerza bruta y la tecnología, se enfrentara a un enemigo que no entiende de jerarquías ni de poderío la propia naturaleza? Una tormenta se estaba gestando, no solo en el corazón de Sofía, sino también en el horizonte. Como era de esperarse, la estrategia del capitán Miller fue aprobada sin más discusión. La maquinaria estadounidense, con sus equipos relucientes y su aura de invencibilidad, comenzó los preparativos con una confianza ruidosa. Los vehículos blindados rugían, los soldados intercambiaban bromas en inglés, y Miller supervisaba todo con la satisfacción de un hombre que se sabe superior. Para él, el ejercicio ya estaba ganado. La lógica de la fuerza era la única lógica que entendía, y en ese aspecto sentía que no tenía rival. La victoria era solo una cuestión de seguir el protocolo, de aplicar el manual. Mientras tanto, la unidad de zapadores de Sofía fue relegada a un rol secundario, casi simbólico. Su tarea sería la de apoyo logístico, lejos de la acción principal, una confirmación física y táctica de la humillación sufrida en la sala de planificación. Sofía observaba los preparativos de Miller, su corazón oprimido por un mal presentimiento que no lograba ignorar. El ejercicio dio comienzo, y la unidad estadounidense avanzó con la potencia de un martillo de acero. Los primeros informes simulados eran de un éxito arrollador, lo que no hizo más que inflar el ego del capitán, quien sentía cómo su visión del mundo se reafirmaba una vez más. Para entender la roca de la que estaba hecha Sofía, había que viajar en el tiempo hasta un barrio trabajador de 1900, la Ciudad de México. Allí, en calles bulliciosas y llenas de vida, su vocación militar siempre fue una extrañeza, una decisión que su familia nunca terminó de comprender del todo. Recordaba con claridad la tarde de 2017, en que su padre, un hombre de manos callosas y corazón bueno, la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hija, ¿por qué el ejército? ¿Para qué buscar problemas en un mundo de hombres?», le había preguntado. Esa pregunta, nacida del amor pero cargada de duda, se convirtió en el combustible silencioso de su determinación. No buscaba problemas, buscaba respeto, y decidió que lo conseguiría por el único camino que conocía, el mérito absoluto. Esa necesidad de validación la acompañó hasta el heroico colegio militar y más allá, convirtiéndose en una armadura y a la vez en una carga. Dentro del ejército, la presión se multiplicó. Cada orden que daba, cada plan que diseñaba, era sometido a un escrutinio más severo. Sentía constantemente que no solo se representaba a sí misma, sino a todas las mujeres que soñaban con ocupar espacios de liderazgo táctico. El miedo a cometer un error que pudiera ser usado para confirmar los prejuicios que la rodeaban era una sombra constante. Esta lucha interna,
Esta soledad en la cima de su pequeña unidad forjó en ella una resiliencia de acero y una capacidad de análisis que era su mayor arma. Es en esa soledad donde se forjan los verdaderos líderes, en el silencio de las batallas que nadie ve. Es una lucha contra las dudas, ajenas y sobre todo, contra las propias. Si tú también has sentido alguna vez el peso de tener que demostrar el doble para recibir la mitad, si conoces esa lucha silenciosa contra una corriente que parece no querer tu avance, esta historia también es tuya. Únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte cómo termina esta historia de coraje y para que juntos sigamos dando voz a quienes se atreven a desafiar lo establecido. De vuelta al presente, al 03-08-2025, el desierto decidió que ya había tenido suficiente arrogancia por un día. Una tormenta de arena simulada, activada por los evaluadores del ejercicio para probar la capacidad de adaptación, se materializó con una furia inesperada. El cielo se oscureció y el viento comenzó a aullar, levantando muros de polvo que devoraban la luz y el sonido. De repente, la superioridad tecnológica de Miller se convirtió en su mayor debilidad. Las pantallas de GPS parpadearon y se apagaron. Las comunicaciones se llenaron de estática. La voz del capitán, antes tan segura y potente, se escuchaba ahora por el comunicador con un tono de creciente ansiedad. ¿De qué servía toda su fuerza si no podía ver, no podía hablar, no podía saber dónde estaba? La estrategia de asalto frontal se desmoronó en cuestión de minutos. La unidad principal, ciega y sorda, perdió toda la orientación. Se convirtieron en un objetivo fácil, expuesto en medio de la nada, un gigante torpe y vulnerable. Los evaluadores del ejercicio, siguiendo el protocolo, anunciaron un cambio en las reglas del juego a través de un canal de emergencia. Un grupo de fuerzas enemigas se movía para aprovechar su vulnerabilidad. El pánico, un veneno sutil pero letal, comenzó a extenderse entre los soldados estadounidenses. El plan perfecto, la estrategia basada en la fuerza y la tecnología, se había revelado como un castillo de naipes frente al poder impredecible del desierto. Estaban completamente atrapados. Desde su puesto de observación secundario, a varios kilómetros de distancia, Sofía y su unidad de zapadores lo vieron todo en sus mapas tácticos más rudimentarios pero fiables. Vio el caos, la desintegración de una fuerza supuestamente superior. En ese instante, la humillación personal que había sufrido se evaporó, reemplazada por algo mucho más poderoso. El honor de un soldado y la responsabilidad ineludible hacia sus compañeros de armas sin importar su nacionalidad. La venganza era un lujo que no podía permitirse. El deber era una necesidad. Tomó el micrófono de su radio de corto alcance, su decisión tan firme y clara como el acero de su bayoneta. ¿Se atrevería a desafiar una orden directa, a tomar el mando sin autorización, arriesgando su carrera por un plan que había sido públicamente ridiculizado? Y más importante aún, la seguirían sus propios hombres. Confiarían en su liderazgo después de haber sido testigos de su descalificación, apostando sus vidas simuladas a su juicio en contra del de un capitán de las fuerzas especiales. La lealtad de su unidad pendía de un hilo. Su voz rompió el silencio del canal de radio de su unidad, no con arrogancia ni con rencor, sino con una calma y una certeza absolutas que infundieron confianza inmediata. Aquí, Teniente Montes, la estrategia principal ha fallado. Iniciamos plan Sombra del Desierto. Seguiremos mi ruta. Confíen en mí. No había un atisbo de duda en su tono. No era una sugerencia. Era una declaración de intenciones. El nacimiento de una líder en el crisol del fracaso. Ajeno. En ese momento, su vulnerabilidad, la misma que Miller había atacado, se transformó en su mayor y más formidable fortaleza. Los zapadores de su unidad la miraron. Vieron a su teniente, a la mujer que entrenaba con ellos codo a codo, que conocía sus nombres y sus historias. Recordaron el desprecio en la cara de Miller, sí, pero recordaron también la convicción en los ojos de Sofía cuando presentó su plan. Vieron en ella no a una oficial humillada, sino a su líder, la única persona con una solución real en medio del caos. Un sargento, el de más edad, fue el primero en asentir. A su orden, mi teniente. Ese gesto fue suficiente. Uno por uno, los demás lo siguieron.
El vínculo forjado en el entrenamiento y el respeto mutuo era más fuerte que cualquier duda. En el centro de mando de Miller, su voz estalló por el comunicador, llena de furia e incredulidad al escuchar el mensaje de Sofía interceptado por sus operadores. «Teniente Montes, deténgase de inmediato. Es una insubordinación. Repito, cancele esa orden». Se había desatado un conflicto de mando abierto. En el campo de batalla, la verdadera autoridad no siempre reside en el rango que se ostenta, sino en la capacidad de liderar cuando todo lo demás ha fallado. La carrera por el objetivo se había convertido también en una carrera contra la autoridad equivocada. La unidad de Sofía se adentró en la oscuridad de los cañones. El viento aullaba entre las formaciones rocosas, y la única luz era la de sus linternas de bajo perfil. El terreno era aún más peligroso de lo que los mapas sugerían, con rocas sueltas y desniveles pronunciados. Era una lucha contra el tiempo, contra el terreno y contra la orden de un superior que intentaba detenerlos. Para ellos, los obstáculos no eran una simulación. El riesgo de un tobillo torcido o una caída era muy real, un reflejo físico perfecto del conflicto de autoridad que estaban desafiando con cada paso calculado. Mientras aseguraba una cuerda para un descenso, el eco de la risa de Miller resonó en la mente de Sofía. Por un instante, una helada duda intentó paralizarla. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si estaba llevando a sus hombres a un fracaso aún mayor, confirmando todos los prejuicios en su contra? Pero entonces miró hacia atrás y vio los rostros de sus soldados, su confianza puesta enteramente en ella. La lealtad a ellos, a su uniforme y a su bandera, era una fuerza mucho más poderosa que su miedo. Apretó la cuerda, comprobó el anclaje y dio la orden de descender. La duda se disolvió en la acción. Como fantasmas en la noche, la unidad de zapadores se deslizó por las paredes del cañón. Cada movimiento era preciso, silencioso, económico. Las cuerdas y los arneses eran extensiones de sus cuerpos y su conocimiento del terreno, una ventaja que ninguna tecnología podía igualar. Eran la sombra del desierto, el plan que había sido despreciado como una fantasía de película, ahora ejecutándose con una perfección letal. El contraste con el asalto ruidoso y fallido de Miller no podía ser más absoluto. Demostraban que la inteligencia y la adaptabilidad eran armas mucho más afiladas que la fuerza bruta, una lección que el desierto estaba impartiendo con una claridad implacable. Llegaron al flanco del objetivo desde un ángulo que el equipo adversario consideró imposible, completamente indefenso. En ese momento, cuando la audacia y la fe en la propia capacidad vencen al prejuicio más arraigado, es cuando se revela la verdadera naturaleza del liderazgo. Es un instante de pura inspiración, un recordatorio de que las barreras más grandes a menudo existen solo en nuestras mentes. Si esta historia te está inspirando y crees en el poder de la resiliencia para cambiar el mundo, suscríbete y acompáñanos hasta la victoria final. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias. Con una sincronización impecable, la unidad de Sofía neutralizó a la fuerza enemiga y avanzó hacia la posición de la unidad estadounidense. La escena era surrealista. Los soldados de las fuerzas especiales, cubiertos de polvo, desorientados y con la moral por los suelos, vieron con absoluta incredulidad cómo los soldados mexicanos emergían de las sombras, no con estruendo, sino con una calma y un control que eran casi insultantes en su eficiencia. Sofía se acercó al oficial al mando del grupo atrapado. «Teniente Montes, Ejército Mexicano, el objetivo está asegurado. Estamos aquí para escoltarlos a la zona segura». El alivio en el rostro del estadounidense fue total. La misión había sido un éxito rotundo, pero la confrontación más importante aún estaba por llegar. Mientras las unidades se reagrupaban, la noticia de la increíble maniobra de Sofía ya corría como la pólvora entre los evaluadores. ¿Cómo reaccionaría Miller, el arrogante capitán, al ser rescatado por la joven teniente a la que había humillado públicamente? El aire en el punto de encuentro crepitaba con una tensión que nada tenía que ver con el combate. Las dos unidades se encontraron cara a cara en una explanada iluminada por las luces de los vehículos de los evaluadores. Los soldados de Miller, con la mirada baja, contrastaban con la tranquila confianza de los zapadores de Sofía.
Entonces, Miller se separó de su grupo. Avanzó lentamente, cada paso pesado, su rostro una máscara de polvo y derrota. Se detuvo a escasos metros de Sofía. Todos los soldados, de ambas nacionalidades, contuvieron la respiración. El silencio era absoluto, un vacío en el que solo se escuchaba el silbido del viento. Miller la miró directamente a los ojos. La sonrisa condescendiente había desaparecido, reemplazada por una expresión de profundo y amargo respeto. Carraspeó, como si las palabras se negaran a salir. Y entonces, en un español esforzado pero claro para que todos lo entendieran, habló. «Teniente Montes». Su voz era ronca. Su estrategia no era de película. Se detuvo un segundo, tragando saliva, la confesión completa luchando por salir. Era brillante. Continuó las palabras saliendo con una fuerza que sorprendió a todos. «Nos salvó. Yo estaba equivocado. Le ofrezco mis más sinceras disculpas». La frase cayó en medio del silencio con el peso de una montaña. No era solo una disculpa, era la demolición de un ego, el reconocimiento de un error fundamental, una rendición total ante la evidencia de su genio táctico. Era un acto de humildad tan grande que se convirtió, a su manera, en un acto de valentía. Sofía lo escuchó sin parpadear. No sonrió, con aire de triunfo. No hubo un «se lo dije». Simplemente lo observó, viendo al hombre detrás del uniforme arrogante. En ese instante, la última sombra de duda que la había perseguido durante años se desvaneció para siempre. Había buscado la validación externa con desesperación, pero ahora al recibirla, se dio cuenta de que ya no la necesitaba. Con una dignidad que era toda suya, asintió una sola vez, de forma nítida y profesional. «Misión cumplida, capitán». Su serenidad fue su verdadera victoria. El impacto de esa breve interacción fue inmenso. En los rostros de los soldados estadounidenses se dibujó un respeto nuevo y genuino. En los de sus propios hombres, un orgullo tan grande que parecía hacerlos crecer en estatura. Aquel intercambio de palabras en medio del desierto de Chihuahua no solo había puesto fin a un ejercicio militar, había comenzado a reescribir las reglas no escritas de la cooperación, el respeto y la percepción entre dos ejércitos y dos naciones. Sellando el momento, el general mexicano al mando, que había observado todo desde la distancia, caminó hacia el centro de la formación. Su rostro, normalmente severo, mostraba una emoción contenida, un orgullo que no podía ocultar. Se paró junto a Sofía, puso una mano en su hombro y miró a Miller, y luego a todos los soldados reunidos. El clímax de la batalla había terminado, pero el reconocimiento oficial de la heroína apenas estaba por comenzar. En la ceremonia oficial de clausura de los ejercicios Fuerzas Amigas, el 15-08-2025, el general mexicano tomó la palabra. Frente a la formación conjunta de soldados, su voz resonó con una autoridad cargada de emoción. «Hoy hemos sido testigos de que el verdadero valor y la inteligencia no conocen de rangos, nacionalidades ni género», declaró mirando directamente a Sofía. «Responden al ingenio, a la valentía y, sobre todo, al profundo amor por México. La teniente Montes nos ha recordado a todos una lección fundamental. Las tácticas más efectivas a menudo nacen de las perspectivas más inesperadas». El momento culminante de la ceremonia llegó cuando Sofía fue llamada al frente para recibir la medalla al mérito militar. Mientras el general prendía la condecoración en su impecable uniforme de gala, el sol del desierto arrancó destellos dorados del metal. Para ella, esa medalla era mucho más que un simple reconocimiento. Era el símbolo tangible de su vindicación. Era la prueba física de una valía que antes sentía la necesidad desesperada de demostrar, pero que ahora, tras su viaje interior, aceptaba con una calma y una confianza que irradiaban desde su interior. Pero el reconocimiento no terminó ahí. El general anunció ante todos los presentes la creación de un nuevo programa de entrenamiento en tácticas no convencionales para el ejército mexicano. Un programa de élite que se basaría íntegramente en la estrategia Sombra del Desierto. Y la oficial designada para diseñar y dirigir ese programa sería la propia teniente Sofía Montes. De un solo golpe, pasó de ser una oficial subalterna
a convertirse en una figura clave en la formación doctrinal de las futuras generaciones de líderes del ejército, un ascenso meteórico forjado en el fuego de la adversidad. La historia de su hazaña se convirtió en leyenda dentro de las Fuerzas Armadas. Se contaba en los cuarteles y en las academias no como un chisme, sino como un caso de estudio, como una inspiración. Su éxito tuvo un beneficio social tangible. Ayudó a derribar barreras de percepción, fomentando un mayor respeto y abriendo más puertas para las mujeres en roles de liderazgo y combate. Su nombre se convirtió en sinónimo de excelencia e innovación, demostrando que el talento, cuando se le da una oportunidad, puede florecer en los lugares más inesperados y cambiar una institución desde dentro. Para Sofía, la transformación más profunda fue interna. La necesidad de probar su valía ante los demás se había extinguido, reemplazada por una convicción inquebrantable en su propia perspectiva. Entendió que su visión única no era una desventaja que debía superar, sino un activo estratégico invaluable para la defensa de su nación. Ya no lideraba desde la inseguridad o la necesidad de aprobación, sino desde la serena certeza de su propósito, una fuerza mucho más estable y poderosa que la ha mantenido firme y enfocada en su servicio. La historia de Sofía es un poderoso recordatorio de que el camino del héroe no se trata de buscar la aprobación externa, sino de mantenerse fiel a la propia convicción, incluso cuando el mundo duda. Es la prueba de que la resiliencia puede convertir la humillación en honor y la duda en un legado. Si crees que más historias como esta merecen ser contadas, si crees en el poder del coraje para inspirar el cambio, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a seguir iluminando los relatos de aquellos que, como Sofía, se atreven a forjar su propio destino. 3 años después, en un soleado 22/09/2028, la ahora capitana Sofía Montes se encuentra en el mismo centro de adiestramiento de Santa Gertrudis. Ya no es la joven teniente que luchaba contra la duda, sino una instructora respetada y admirada, cuya calma denota una autoridad incuestionable. Está enseñando las complejidades de su estrategia, Sombra del Desierto, a un grupo de jóvenes cadetes, entre los cuales hay varias mujeres que la observan con una admiración que va más allá de lo profesional. A su lado, asistiendo como observador invitado en un programa de intercambio, se encuentra el capitán Miller. En su postura ya no hay arrogancia, solo una humildad genuina y un respeto profundo mientras observa a la mujer que no solo le ganó, sino que le enseñó el verdadero significado de la fuerza.